Bendiga, una fría mañana de domingo, pero estamos aquí con la ayuda del Señor, así que ese es un motivo para estar gozosos, amén. Hoy quiero compartir con ustedes lo que está en la palabra de Dios en el Salmo 77, y este mensaje tiene como título: de las dudas a la fe en el Dios de las maravillas. Y es que cada uno de nosotros, en algún momento, en medio de las circunstancias difíciles, dudamos, pero qué hermoso es cuando el Señor nos ayuda y nuestra confianza puede volver en ese Dios de las maravillas. Abrimos nuestra Biblia en el Salmo 77 y leemos la palabra de Dios en esta mañana. Dice así, Salmo 77, al músico principal para Jedutún, salmo de Asaf. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón. Y mi espíritu inquiría: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije: enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, estamos aquí ante un salmo que desnuda el corazón y la situación emocional de una persona que estaba pasando por tribulaciones. Hay un versículo en el libro de Job que dice Elifaz, uno de los amigos de Job 5:7, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Y no es muy reconfortante este versículo, porque nos recuerda de que si hay algo que vamos a pasar en este tiempo, en esta vida, es aflicción. Si hay algo que nunca va a faltar para nuestras vidas, es dolor, porque todo es dolor. Hermanos, si juntamos nuestras experiencias agradables, nuestras experiencias placenteras, y juntamos todo el dolor que hemos padecido en nuestra vida, probablemente el dolor va a ser mucho más grande que esos momentos felices. Y hermanos, hay algo notable, porque los momentos felices son recuerdos, pero ya no producen la misma felicidad. Tal vez pueden dibujar una sonrisa en nuestro rostro, pero solamente hasta allí. Pero los recuerdos tristes, el dolor que hemos pasado, el dolor que continúa en nuestra alma, el dolor por las pérdidas, aunque pase el tiempo, sigue siendo dolor. Entonces,
podemos decir que triste es la vida del hombre. Y sí, la vida del hombre es triste. Y más triste cuando no hay esperanza. Pero hermanos, hoy la palabra de Dios quiere mostrarnos que no es pecado que cada uno de nosotros sintamos dolor y dudemos en algunas ocasiones. Pero sí es pecado, hermanos, darle rienda suelta a eso y perseverar en eso y vivir con eso. Hoy el Señor quiere mostrarnos que vamos a pasar momentos difíciles, pero tenemos que tomar decisiones respecto a lo que creemos de Dios y afrontar la situación que estamos pasando con fe y con esperanza. La aflicción es algo que alcanza a todos, pobres, ricos, creyentes, incrédulos, a todos. Alcanza a aquel que no quiere saber nada de Dios, pero también alcanza a aquel que vive todos los días procurando ser obediente al Señor, porque es parte de nuestra naturaleza. Y es tan notorio, hermanos, que cuando nacemos, lo primero que tenemos que hacer para saber si es que estamos bien es llorar. Y si no lloramos, nos hacen llorar para que todo esté bien. Es decir, que si estamos pasando por momentos tristes, estamos bien, hermanos, porque es parte de la vida. Pero mejor estamos si es que tenemos nuestra confianza puesta en el Señor. Hoy vamos a identificar cómo es que un alma sincera derrama lo que está dentro, delante del trono de la gracia. Y como una persona no tiene temor a hablar lo que está en su mente y meditar en lo que está diciendo para ver si lo que dice es cierto y si tiene que continuar en esa actitud. Vemos aquí en este salmo un proceso de sanidad emocional, un proceso de lágrimas hasta llegar a la alabanza, un proceso de estar totalmente con dudas a luego terminar con fe en el Dios de las maravillas. Y vamos a ver parte por parte. Vamos a ver 4 partes, hermanos, donde esta persona, Asaf, empieza a desnudar lo que hay en su alma en medio de esa situación difícil. Leemos los versículos 1 al 5 y dice: clamé, con mi voz clamé a Dios, yo clamé a Él, yo sé que Él me va a escuchar. Yo le busqué en el día de mi angustia, yo alzaba mis manos de noche, yo estaba buscando consuelo, pero yo no encontraba consuelo. Es una descripción de lo que estaba pasando Asaf. Estaba absorto en la crisis. Lo único en lo cual él podía pensar era en esa situación difícil que él estaba pasando. Él era un hombre muy realista y muy sincero y está describiendo lo que hay en su corazón. Él sabía que la vida no era fácil y que estaba llena de angustia. Y es evidente también que él estaba pasando por una situación difícil. Hermanos, vemos su sinceridad en cuanto a su situación emocional. Dice: clamé angustiado, no dormía, estaba cansado, desconsolado, me quejaba, ya no quería seguir, estaba quebrantado, no quería hablar con nadie, solamente pensaba en mi situación. Esa es la descripción de Asaf. Y cada uno de nosotros hemos pasado por tiempos así. Tal vez alguno ha pasado o tal vez alguno esté en esa situación hoy, pero es parte de la vida. Y Asaf, cuando le leemos, nos hace recordar que somos seres humanos y que aún los que creen en Dios pasan por este tipo de situaciones. Él estaba buscando a Dios, pero esa búsqueda no estaba teniendo resultado para su vida. Por un lado, él sabía que tenía que buscar a Dios y él sabía también que Dios responde a aquellos que le buscan, pero él no estaba sintiendo eso. Por más que él estaba buscando, él no podía sentir que ese Dios a quien él estaba clamando estaba allí al lado suyo. Y yo creo que todos alguna vez también nos hemos sentido así. Hemos clamado, hemos ayunado, hemos orado, hemos pedido oración y el sueño se nos fue y el pensamiento sobre esa dificultad una y otra vez viene a nuestra mente, pero parece que Dios está lejos de nosotros. Y es lo mismo que le estaba pasando a él.
Asaf siente que Dios está lejos, aunque él sabía que podía acudir a él. Tenía recuerdos que le causaban dolor. En la palabra vemos que él se acordaba, consideraba los días desde el principio, me acordaba de mis cánticos de noche. Él estaba recordando, pero estos recuerdos no traían paz, no traían calma, solamente le traían dolor. Y a veces, hermanos, quisiéramos que se invente un medicamento que nos ayude a olvidar. Porque muchas veces, hermanos, el recuerdo solamente trae dolor, solamente trae tristeza. Y Asaf se encontraba en esta situación. Él tenía una dificultad, hermanos, para encajar su situación actual con lo que él sabía de Dios. Dios es bueno, pero lo que yo estoy pasando no es bueno. ¿Cómo puedo yo conciliar esto? Y esa era la dificultad que él tenía en ese momento. ¿Por qué antes estaba bien y ahora tengo que estar así, si es que Dios es bueno? Señor, yo me acuerdo de ese pasado y me deprimo más, porque antes estaba bien, antes estaba mejor y ahora no. No entiendo, Señor, qué es lo que estás haciendo en este momento. No puedo entender qué es lo que estás haciendo. Tengo sueño, pero no puedo dormir. Y yo sé, Señor, que vos sos soberano. Yo sé que vos estás al control de todas las cosas. Yo sé que vos sos todopoderoso. Pero ¿por qué no cambias mi situación? ¿Por qué no hay cambios? ¿Por qué no veo que algo se mueve, por lo menos un poco? Esta era la situación que él estaba pasando. Esos recuerdos que él tenía le hundían en la tristeza. En el versículo 6, en la primera parte dice: me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón. Mi espíritu inquiría, mi espíritu quería saber qué es lo que estaba pasando. Él no estaba pasando bien y era probablemente su pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Él? ¿Y por qué hace esto conmigo? O si Él no lo hace, ¿por qué permite esto en mi vida? Esa es una batalla, hermanos, que probablemente tenemos, o vamos a tener, o tuvimos, pero siempre se va a presentar. Cada uno de nosotros. Y si hoy estás luchando con esas preguntas y con esa situación, el Señor hoy quiere decirte que hay esperanza, de que hay esperanza, porque el Dios en el que confiamos es el Dios de las maravillas. Asaf continúa y empieza él a abrir su corazón y empieza a reconocer que duda. No solamente se siente mal, sino que también él empieza a ser sincero y dice: yo estoy dudando de Dios. Los versículos 6 al 9, él empieza a hacer preguntas retóricas. Las preguntas retóricas son preguntas que se hacen, pero que no hace falta que se respondan. Son recursos literarios que se utilizan en un discurso para que la gente reflexione sobre algo. Hermanos, en esta parte la diferencia es que Asaf no estaba haciendo esto para la gente. Asaf se estaba preguntando a sí mismo esto. Eso significa que él estaba considerando su situación y estaba queriendo buscar respuestas a lo que estaba pasando. Y él se hace estas preguntas: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá a hacernos más propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios de tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? En otras palabras, ¿será que el Señor me desechó? ¿Me olvidó el Señor? ¿Ya no me va a ayudar? ¿Está enojado conmigo? ¿Qué es lo que hice mal? ¿Qué pecado tan grande cometí que me está pasando esto? Ahora, no responde en este salmo, pero nosotros, hermanos, encontramos la respuesta a esto en Isaías 49.
Y hermanos, hay un texto en Isaías 49, versículos 14 y 15 que dice: pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Es lo que Asaf estaba diciendo y es lo que nosotros muchas veces pensamos, pero Dios responde a esta pregunta y dice: ¿se olvidará la mujer que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Dios está usando una imagen y un amor tan pero tan profundo para hacernos entender de que Dios nos ama y que no nos va a abandonar. En esta semana pude visitar a una pareja joven en el hospital y su bebé estaba, porque se sentía mal, tenía un problema de salud no muy grave y estaban en el hospital y hacía días que nació, días. Y cuando llegué, conversé con ellos y en uno de esos momentos la mamá llora y dice: le extraño. Y hacía días que nació, 2 días, y le extrañaba. Personalmente medité y dije: ¿cómo puede extrañarle si hace 2 días que nació, hace 2 días que le tiene en sus brazos? ¿Cómo puede extrañarle hasta el llanto? Y me di cuenta que hay algo que eso yo nunca voy a poder entender, hermanos, porque no soy mamá. Solo la mamá puede sentir ese tipo de apego por su criatura. Solamente la mamá puede amar con un amor tan grande, tan profundo, que solamente poco tiempo puede hacer que haya un sentimiento de añoranza tan grande. Y el Señor nos dice así. Aunque vos no entiendas, vos que sos papá, vos no vas a entender eso. Pero vos que sos mamá, sí vas a poder entender de alguna manera. Y ¿saben qué, hermanos? Aunque nosotros veamos excepciones de mujeres que abandonan a sus hijos, esas son excepciones, hermanos, porque la regla es que todas las mujeres aman a sus hijos y darían todo por sus hijos. Y el Señor nos dice: aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Eso es lo que el Señor nos dice hoy. El amor más grande que puede existir, el lazo más fuerte de este mundo se puede romper, pero el lazo que me une a ti nunca se va a romper. Y Él nos dice: aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Entonces, hermanos, hoy esas preguntas que se hacía Asaf, hoy las responde el Señor y nos dice: no es que me olvidé de vos, no es que ya no tengo misericordia, no es que no me importa tu situación. Si vos viniste por medio de Jesucristo, si vos crees en mí, vos sos parte de mi pueblo. Y yo tengo un pacto con mi pueblo, un pacto que nunca voy a desechar, un pacto que nunca voy a olvidar y un pacto que siempre voy a cumplir, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Hermanos, para que ese pacto sea cumplido, ese pacto de redención sea cumplido, Dios envió a su propio Hijo a pagar en aquella cruz para que nosotros podamos estar con Él. Así que cuando hay dudas respecto al amor de Dios sobre nosotros, podemos mirar la cruz y esa cruz nos recuerda cuánto nos ama el Señor y cuánto estuvo dispuesto a dar por nosotros. Por lo tanto, la cruz disipa toda duda de que Dios está lejos o que Dios no se acuerda de nosotros. ¿Ya no tendrá misericordia? Hermanos, si Dios no tuviera misericordia de nosotros, eso significa que estamos en el infierno mismo. Porque la misericordia es detener el castigo que cada uno de nosotros merecemos. Y si Dios ya no tiene misericordia de nosotros, entonces estamos viviendo un infierno. Pero eso no es así, hermanos. Sabemos que eso no es así para nosotros porque tenemos un Salvador. Y el Señor nos dice: yo te he amado con amor eterno. No hay amor humano que pueda igualar el amor de Dios por nosotros. Hermanos, Dios no te ama hoy menos que ayer.
y no te va a amar más mañana que hoy, porque Dios te ama completamente hoy y siempre en Cristo. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más. Y no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame menos, porque en Cristo Él te amó y te ama para siempre. Ahora sabemos, hermanos, que el pecado tiene consecuencias. Y esas consecuencias nosotros las sufrimos. Pero el amor de Dios permanece allí en Cristo Jesús. Ahora, el hecho de que Asaf se haga estas preguntas, y probablemente él empezó a preguntarse y luego dijo, pero lo que yo estoy pensando no está bien. Pero está bien que él se haya hecho estas preguntas y haya pensado de esta manera y haya hablado y se haya expresado, porque hermanos, ese es el principio de la sanidad de nuestro corazón, cuando estamos dispuestos a reconocer nuestro dolor y nuestras dudas delante del Señor, porque es allí, hermanos, donde vamos a tener respuestas de parte de Él. Cuando pensamos algo y luego reflexionamos sobre eso y nos damos cuenta de lo absurdo que es. A menos que vos exteriorices tus dudas y tus pensamientos, no te vas a dar cuenta, hermanos, que no tiene sentido lo que estás pensando. Muchas veces he escuchado gente que me habla y me dice y llega un momento y dice, no sé por qué pienso esto, porque no tiene ningún sentido. Pero tuvo que escucharse, tuvo que sacar afuera para darse cuenta que lo que estaba pensando, que lo que estaba diciendo no tiene sentido. Por eso es importante que nosotros podamos hablarle al Señor de esto. Por eso es importante que uno sea sincero con el Señor en lo que está pensando, en lo que está sintiendo, y que lo haga en oración delante del trono de la gracia para recibir respuesta del Señor en estos momentos. Jesús también nos presenta el mismo ejercicio a cada uno de nosotros respecto a la fama. En Mateo capítulo 6, también Jesús usa este tipo de preguntas retóricas para darnos cuenta que el tipo de pensamiento que tenía Asaf y el tipo de pensamiento que tenemos nosotros y que nos hace estar ansiosos y preocupados es algo que no tiene sentido. Jesús dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Jesús nos dice, ¿y de preocuparte qué sacas? ¿Y por qué te preocupas si es que tu papá te prometió que te va a cuidar y te va a proveer? Yo no sé si ustedes tienen gallinas en su casa. Y si tenés algún gallinero, imagínate que estás en ese gallinero, le estás dando comida a las gallinas. Y luego viene tu hijo o tu hija y te dice, papá, mamá, tengo miedo. ¿Por qué? Tengo miedo de que algún día solamente le ames y le alimentes a las gallinas y te olvides de mí. Y por tu mente va a pasar esto. Pero ¿qué es lo que decís, mi hijo? ¿Cómo que yo le voy a preferir a las gallinas antes que a vos, si vos sos mi hijo? Y hermanos, esto es lo que Jesús quería que nosotros nos demos cuenta. Si Dios cuida de las aves y Dios provee para ellos todo lo que necesitan,
¿Cómo es que nosotros podemos pensar que siendo sus hijos, Él se va a olvidar de nosotros y va a preferir a las aves antes que a nosotros? Ese es el punto que Jesús quiere que quede en nuestras mentes. Hermanos, la vida es mucho más compleja que el alimento. Crear vida es mucho más difícil que alimentar. Y si Dios nos creó, hermanos, no es difícil para Él proveer lo que nosotros necesitamos. Él nos dio lo que es más difícil, la vida. Por lo tanto, la provisión, ¿cómo nos va a dar? Porque eso es mucho más fácil, hermano. Ahora, hay una historia de Martín Lutero y dice que él estaba muy preocupado por la situación que estaba pasando Alemania en el tiempo de la Reforma, que en una oportunidad su esposa Catalina se viste de negro, totalmente de negro, y se presenta delante de él y le dice: ¿por qué te vestís así? Y le dice su esposa: porque Dios ha muerto. Y él se queda horrorizado de que su esposa diga una blasfemia como esa. Y su esposa le dice: ¿y si Dios no ha muerto, por qué estás así? Y es lo mismo que el Señor nos dice hoy. Si hoy estamos tan pero tan afligidos y tan pero tan cargados, recordemos, hermanos, Dios no ha muerto. Y si Él no ha muerto, entonces, ¿por qué estamos así? Preocupados y cargados. El Señor estaba confrontándole a Asaf. Y hermanos, él cayó en esa... él se estaba victimizando. Eso es lo que estaba haciendo Asaf en ese tiempo. Todo era él. Todos sus pensamientos se centraban en él, en sus problemas, en su dolor, en su tristeza. Y está bien, hermanos, tenemos que pensar también nosotros. Pero el Señor nos propone una cura para esa situación, donde estamos tan metidos en nuestros problemas, donde estamos tan pero tan cargados, porque lo único que hacemos es pensar en lo que nos pasa a nosotros y perdemos de vista al Dios de las maravillas. Hermanos, desde el versículo 10, Asaf empieza una recuperación. En ese versículo 10 dice: dije, enfermedad mía es esta. Estoy enfermo emocionalmente, me estoy acordando solamente de lo malo, me estoy acordando solamente de mis problemas y yo soy la víctima. Todo lo que pasa, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Asaf estaba haciendo esto. Y hermanos, él se dio cuenta, pensar así me está matando. Que yo siga pensando de esta manera, solamente lamiendo mis heridas, esto me está matando. Entonces hay un cambio y él decidió, hermanos, no dejarse dominar por los pensamientos negativos, por esas emociones negativas que él estaba teniendo, y decide pensar en forma correcta. Él decide centrarse en Dios y en quién es Dios y en qué hace Dios y cómo Dios obra. Es decir, él dejó de mirarse a sí mismo y empezó a mirar al Dios Todopoderoso. Él dejó de ver lo grande de su problema y empezó a mirar lo grande que es su Dios. Ese fue el principio de su cura. Ahora, él estaba recordando nuevamente, porque al principio, hermanos, él decía recuerdo, y ahora estaba haciendo lo mismo, recuerdo. Y cualquiera puede decir, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia, hermanos, es que estaba recordando primero para victimizarse y ahora estaba recordando, estaba usando su memoria primero para hacerse la víctima, pero ahora estaba usando su memoria para recordar el gran poder de Dios y en quién es Dios. Antes él estaba recordando y solamente se ponía triste. Ahora él estaba recordando y esos recuerdos le traían esperanza, porque se estaba centrando en el Dios que no cambia, el Dios que ayudó antes y el Dios que va a seguir ayudando. Eso vemos
en esta parte del 10 al 15 y dice: traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras del Señor y haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Hermanos, vemos una diferencia en la forma en que él está reaccionando. De los versículos 1 al 12 hay 18 referencias a sí mismo. 18 veces él habla de sí mismo y solo 6 veces menciona a Dios. Pero desde el versículo 13 al 20 hay 21 referencias a Dios y una sola referencia a sí mismo. Ahí vemos, hermanos, que hay un cambio en su forma de reaccionar a la situación en la cual él estaba. Hermanos, nuestras emociones, la ansiedad, el afán, la depresión, son producto de una reacción incorrecta a las situaciones. Cuando yo reacciono incorrectamente, entonces puedo enfermarme. Pero cuando yo reacciono correctamente, centrándome en Dios, ahí, hermanos, es donde yo recibo esperanza y donde yo puedo afrontar las situaciones difíciles en las que yo estoy. Asaf cambió su actitud. En vez de lamer sus heridas, ahora estaba alabando a Dios por sus atributos. Y empezó a decir: santo es tu camino, Dios es santo. Y si Dios es santo, no me va a mentir. Dios no se va a olvidar de mí. Si Dios me prometió algo, Él es santo y Él lo va a cumplir. También, hermanos, los seres humanos mienten. Los seres humanos mienten, engañan. La herramienta del ser humano es la mentira. Pero el arma de Dios es la verdad. La verdad nos hace libres. Entonces él dice: Dios no me va a mentir a mí. Cualquiera me puede mentir, menos el Señor. Y si Él prometió, Él lo va a cumplir. Y hermanos, la muestra de ese amor es nuestro Señor Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego, hermanos, él menciona la grandeza de Dios. Dios no solamente nos ama, sino que también, hermanos, es grande y tiene poder para cumplir lo que su amor desea. Nosotros somos seres humanos y amamos. Y hay mucho amor en nuestro corazón, pero se queda solamente, hermanos, en intenciones cuando no tenemos poder. Es como cuando decís: le amo tanto a mi hijo, quiero comprarle esto, pero no puedo, no tengo. Pero nuestro Dios es diferente. Dios dice: yo le amo tanto a mis hijos, pero yo tengo todo el poder para darle lo que yo quiero darles. Y lo que yo quiero darles es bueno. Así como nos dice la palabra: mis pensamientos son pensamientos de bien. Pero, hermanos, hay un proceso que tenemos que pasar para llegar a ese bien. Luego, él recuerda todo lo que Dios había hecho a favor de él. Todo lo que Dios ha hecho a favor de su pueblo. Y menciona aquí, hermanos, cuando leemos luego desde el versículo 16 al 20, dice: te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos. Hermanos, está describiendo probablemente cuando el mar se dividió, o también podría estar mencionando cuando Dios bajó sobre el monte. Pero, hermanos, nos hace recordar que así como podemos temer el poder de la naturaleza, tenemos que recordar que quien creó la naturaleza y es más poderosa que la naturaleza es el Señor. Y Él tiene todo el poder. Y, hermanos, es notable porque menciona esa salvación tan grande que hizo a favor del pueblo de Israel, abriendo el mar donde no había camino. Ahí es donde uno puede decir:
cuando escucha algo y escucha y dice, no hay forma, ahí es donde nosotros nos acordamos del Dios Todopoderoso y decimos, si no hay forma, Dios hace la forma. Porque probablemente el pueblo le dijo a Moisés, Moisés, no hay camino acá, no se preocupen, nuestro Dios hace caminos. Por eso, hermanos, es que centrarnos en quién es Dios nos trae esperanza. Ahora, Asaf en esta parte empieza a reflexionar en esto y a considerar el poder de Dios. Hasta hoy en día muchos intentan explicar cómo un pueblo de 600,000 personas pasó un mar y cómo ese pueblo pudo conquistar otras naciones con mejor armamento, con mejor tecnología, con mejor instrucción en guerra. La única respuesta lógica es: alguien les ayudó, alguien poderoso. Amén, hermanos. Y eso es lo que también va a pasar en nuestras vidas, porque la gente se va a dar cuenta de que alguien tuvo que habernos ayudado y que ese alguien es poderoso. Pero, hermanos, nos ayudó no solamente porque es poderoso, porque hay muchos que son poderosos y no quieren ayudar. Ese poderoso también nos ama. Y ahí, hermanos, está la bendición que tenemos de estar en el camino del Señor. Dios nos ama y es poderoso. Ahora, Asaf también aprendió que la vida es un misterio, hermanos. Hay cosas que van a pasar y que nosotros no vamos a poder entender por qué pasaron. Aquí en el versículo la última parte, hermano, versículo 19, dice: en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Nunca vamos a poder encontrar las huellas de los barcos en el mar. Y Asaf usa esta imagen para decirnos: hay cosas que no vas a entender por qué pasan. Hay cosas que no vas a encontrar la explicación. Vas a tratar de seguir de dónde vino, por qué vino, pero no vas a saber. Él entendió que la vida es así. Hay misterios, hermanos, y hay cosas que no vamos a poder saber en esta vida. Pero, hermanos, el Señor nos promete y dice: va a llegar el día donde vamos a saber todas las cosas. Vamos a saber todas las cosas. Hoy podemos preguntarnos: ¿por qué sufro? ¿Por qué estoy enfermo? ¿O por qué le pasó esto a mi familia? ¿Por qué le pasó esto a algún miembro de mi familia? Y muchas veces, hermanos, nosotros no tenemos las respuestas, pero algún día vamos a entender todo. Ahora, la vida, hermanos, es tan compleja que ni siquiera podemos imaginarnos lo compleja que es. Imagínate, hermanos, un estanque grande y vos tirás una piedra. Y esa piedra, al tirar esa piedra, produce una onda que luego se va hasta los bordes de ese estanque. Imagínate, hermanos, 5 piedras y cómo chocan esas ondas unas con otras. Pero imagínate 5,000 piedras que se tiran en ese estanque. ¿Cómo vas a poder medir cuál es la relación que tiene cada uno de esos golpes los unos con los otros? ¿Hay forma de seguir? ¿Hay forma de entender? Y, hermanos, cada una de las vidas que están en este planeta son como piedras lanzadas dentro de un gran estanque. Nunca vamos a poder saber todo lo que Dios está haciendo en este mismo momento en todo el mundo. Pero la Escritura nos dice que algún día vamos a darnos cuenta y vamos a conocer todo lo que Dios hizo. Y ese asombro, hermanos, va a ser tan grande que toda una eternidad no va a ser suficiente para alabar a Dios y para dejar de sorprendernos de su gran poder, de su sabiduría, de su bondad. En esta mañana pensemos en la vida de José. Fue vendido, fue esclavizado, fue acosado, fue
culpado injustamente, se le olvidó en la cárcel, a quienes ayudó fueron ingratos con él, pero luego el Señor usó todo para bien. Y pensemos en nuestro Señor Jesucristo, que vino solamente para obedecer al Padre. Y cómo, hermanos, le despreciaron, cómo le humillaron, cómo le maltrataron y cómo le pusieron en aquella cruz. Pero ese es el mayor bien que tenemos hoy. El mayor bien del cristiano es que Cristo murió y que luego resucitó. Hoy no seríamos lo que somos si Cristo no hubiese muerto en aquella cruz. Entonces podemos ver, hermanos, en esta historia que Dios siempre quita bien del mal. Dios siempre hace bienes de los males. Entonces hoy podemos decir, aunque esté pasando algo malo, yo sé que el Señor va a sacar un bien de esta situación. Amén. Entonces recordamos esto que nos dice en la última parte, dice, condujiste a tu pueblo como ovejas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él es el que nos cuida, hermano. Él es el que nos dirige. Él está al control de todas las cosas. No hay nada, hermanos, que esté fuera de su control y de su soberanía. Y si está pasando hoy y es difícil, confiemos, porque Dios nunca falla. Y recordemos cuán grande es nuestro Dios y cuánto nos ama. Menciona aquí y dice, condujiste a tu pueblo como ovejas por manos de Moisés y de Aarón. Hermanos, Dios siempre usa medios. Dios usa personas. Usa personas para bendecirnos. Tal vez alguna persona, algún hermano, alguna hermana que estaba orando, que vino a su mente tu nombre y te llamó y te dijo, estoy orando por vos. O algún hermano, alguna hermana que decidió ir a visitarte y justo llegó en ese momento difícil y Dios usó su vida. O tal vez escuchaste un sermón donde el pastor mencionó algo y pensaste que te estuvo espiando por varios meses, pero no fue así, sino fue Dios mismo el que te conoce y por eso te estaba dando esa palabra que estabas necesitando. Hermanos, Dios usa personas y Dios quiere usarnos a nosotros también para bendecir a otros. Hermanos, cada uno de nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. No hay bendición más grande para nosotros que la de haber conocido a Jesucristo. Y Dios quiere usarnos para que otros tengan esta bendición. Por eso, recordemos, pongamos en primer lugar el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas que hoy nos faltan, las demás cosas que hoy nos hacen sufrir, el Señor se va a hacer cargo. El Señor se va a hacer cargo. Vos haces lo que tu Señor te pidió y el Señor se va a hacer cargo de los demás. Amén, hermanos. Hoy vemos que es notable el crecimiento de la fe del salmista, porque primeramente, hermanos, estaba con muchas dudas, pero al final puso su confianza en el Señor. Y no está mal, hermanos, dudar. No está mal sentirnos mal. No está mal. Si es que al final ponemos toda nuestra confianza en el Señor y esperamos en Él y seguimos avanzando. Quiero terminar con las palabras del profeta Habacuc, que está en el capítulo 3, versículos 17 al 19, que dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Hermanos, si hoy hay dudas, pon en las manos del Señor, pero acordate, tu Dios es un Dios poderoso y es un Dios que te ama y es un Dios santo que no te va a fallar, y como te ama te quiere bendecir,
Y como te ama, va a permitir situaciones para que más bienes vengan. Porque de cada mal Dios quita bienes. Así que esperemos en el Señor, hermanos. El Señor está con nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Oremos. Señor, en esta mañana te damos gracias. Porque tú eres el Dios de las maravillas. No hay nadie como tú. Y hoy te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, si está pasando por un momento difícil, que hoy, Señor, puedan acordarse de tus maravillas y de todo lo que tú has hecho a favor de ellos y a favor de tu pueblo para dar salvación y para dar provisión en el momento justo. Gracias, Señor, porque hoy decidimos no solamente mirar nuestros problemas, cuán grandes son, sino que hoy decidimos, Señor, ver cuán grande eres tú. Cuán grande eres tú, Señor, y cuán poderoso eres, y que nunca has mentido y no vas a empezar ahora. Si tú prometiste cuidarnos, Señor, ese cuidado está allí. Ese cuidado es real, y ese cuidado es a cada instante, aunque no podamos verlo ahora. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta de tu gran amor, tu misericordia y tu cuidado hacia cada uno de nosotros. Aumentanos la fe y ayúdanos a vivir en el gozo de nuestra salvación. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos ponemos en pie, hermanos. Alabamos al Señor.